Queridos estudiantes, hoy continuamos con la clase 3 de la unidad 2, Individuo, Familia y Sociedad. Entonces, para poder comprender estas dinámicas, ¿sí? Pues espirituales que conducen a un verdadero hogar cristiano, necesitamos comprender primero esas dinámicas interiores que el cristianismo tiene lugar en cada uno de los individuos que se conforman, que son las familias, así como las sociedades y por ellas constituidas. ¿Sí? Ahora bien, el, el revisar antes el individuo desde nuestra perspectiva ya como creyentes, como seguidores de Cristo, veremos lo que dice el teólogo Paul Stiller respecto a la consideración del individuo por fuera del Evangelio. Tiene una frase que dice: sin revelación del Evangelio, todos los seres humanos nos vemos abocados a dos alternativas en el manejo de la individualidad, y ambas son igualmente destructivas. La primera es la autonomía, es decir, la tiranía del yo, como vemos este personaje que está en la cuerda floja. Am, Él genera la autosuficiencia, es decir, yo me mando, yo dirijo mi vida, ¿sí? Yo hago lo que yo quiero porque yo controlo y tengo el poder sobre todo. Y la otra, la heteronomía. Y la heteronomía es que yo cedo el derecho, cedo mi gobierno de toda mi vida al prójimo, es decir, al otro. Es quien me dice lo que debo de hacer, lo que no debo de hacer, y con el peligro de que este también termine dándome tiranía. ¿Sí? El Evangelio nos revela una tercera alternativa para entender la individualidad, que podría más bien designarse como esta llamada teonomía. Y esta opción no es ni mi yo ni el otro el que gobierna mi vida, sino Dios. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Es un gobierno que se excluye de toda tiranía, pues Cristo nunca, nunca, jamás se impone desde afuera, se impone sobre nuestra voluntad, sino que trabaja de adentro, el centro de la periferia de nuestro ser. ¿Y por medio de quién? Del Espíritu Santo, quien mora en cada creyente. Este nos persuade, nos capacita. ¿Para qué? Para que nosotros podamos actuar de manera consciente y consecuente conforme a la voluntad del Padre con la palabra de Dios. Bien lo dice Jeremías 32-39. Fíjense en lo que dice: haré que haya una coherencia entre lo que yo pienso y en mi conducta, a fin de que siempre, no algunas veces, sino que siempre me teman, ese temor reverencial, ¿no? Para su propio bien. Y además dice algo, el de sus hijos. O sea, se traslada cuando hay una coherencia en Cristo entre lo que pienso, siento, digo y hago, ¿sí? Con ese temor reverente, lo voy a trasladar también, como veíamos en la sesión pasada, esa estafeta varias millas adelante, varias generaciones, se la traslado a mis hijos. Segunda de Corintios 3, 5, 6 nos dice: nuestra capacidad viene de Dios. Él nos capacita, o Él nos ha capacitado. ¿Para qué? Para un objetivo, dice su palabra, para ser servidores de ese nuevo pacto que he tomado yo la decisión de seguir adelante. No el de la letra, sino el del espíritu, dice su palabra. Y Filipenses 2:13 y el 4:13 también lo dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Es Dios el que lo produce en nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Y en el 4:13 dice: todo, no algunas cosas, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Trabaja desde el individuo, desde la persona. Así pues, Cristo no es lo mismo que nuestro yo, o sea, nuestro propio Dios, es decir, la autonomía. Pero tampoco es el otro,
la heteronomía. Pues Dios, como lo decía Agustín de Hipona, ¿sí? Es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Bien lo dice el Salmo 139, eh, que dice que Él nos conoce desde su preconcepción. Y Paul Tillich tiene otra frase que dice, Él es la profundidad o el fundamento de nuestro ser. O sea, habla la coherencia del Salmo 139 desde nuestras entrañas, desde la preconcepción. Y bien lo dice Hechos 17:28, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿En quién? En el que dio la vida por ti y por mí. Por eso vivimos, hemos sido lavados con su sangre preciosa. Nos movemos porque tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y existimos porque tenemos el perdón de Dios. Por consiguiente, Cristo no es alguien ajeno o extraño a nosotros, pero tampoco es una manera diferente o ingeniosa de referirse a nuestro propio yo, porque Cristo no está para complacer nuestro yo egocéntrico, ¿sí? O que se juega la autojustificación, sino para confrontarnos y poner en evidencia, sin titubeos, nuestra condición pecaminosa. Porque allí es donde vemos la verdadera fuente a nuestros problemas existenciales, mediante esa convicción de pecado que nos muestra el Espíritu y que esto trae unas consecuencias. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es decir, nosotros lo hemos visto, creemos, como lo dice Hebreos 11:1, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Vivimos en Él, cimentados y arraigados, dice Colosenses 2. Pero además del Espíritu Santo, que nos da esa convicción de pecado, porque Él nos guía, nos anima, nos exhorta y nos consuela, en Él tenemos el poder para romper el dominio del pecado sobre nosotros, ya que Jesús venció la muerte y el Espíritu Santo tiene el poder para dominar ese dominio que se le dio a Satanás sobre la tierra. Gálatas 5:16 nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No hay que seguir esos deseos. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Así que cuando la individualidad se aborda desde la autonomía o la heteronomía, pues las problemáticas existenciales del propio yo son abordadas por el individuo a partir de una terapia psicológica, en la cual el paciente ya tiene la respuesta al problema, aparentemente, en lo más profundo de su yo. Y la terapeuta o el terapeuta sencillamente le ayuda a que salga eso a la superficie. Por su parte, cuando la individualidad se aborda desde la teonomía, pues esta coincide con la psicoterapia en que para ser verdaderamente conscientes de nuestros problemas existenciales, hay que hallar una respuesta a ellos. Y es necesario escuchar, pero además profundizar en una intimidad e interioridad de la persona. Y allí no se niegan las respuestas que se hallen en el yo, sino más bien se deja actuar al Dios vivo y verdadero que revela al ser humano esa profundidad de su propio ser para sanar su yo, para sacarlo de esa condición en la cual tiene. Es decir, en resumen, la psicología va a la psiquis, mente, emociones y voluntad del individuo y busca confrontarlo con esta, ¿sí? Pero Cristo va a una relación del individuo con Dios, porque allí Él lo confronta a través del Espíritu Santo a ese individuo con el pecado
que lo tiene apartado de Dios y que no le permite vivir esa vida de bendición y esa plenitud, ese pleroma que Dios tiene planeado para con él. Ese papito Dios, esa intimidad. Éxodo 3:14 nos dice: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora bien, Dios no nos permite que el yo humanado tenga preguntas, las cuales a través de su libre albedrío Dios nos las puede revelar para que busquemos cada uno esa intimidad a través de él para superar ese yo de autosuficiencia que tenemos cada uno o que teníamos siendo egoístas. ¿Por qué? Porque Dios ha tomado la decisión de permitir que cuando el individuo confiesa humildemente, puede regresar a la casa del Padre. Y este siempre ha estado allí, desde siempre y para siempre. ¿Para qué? Para con su amor y misericordia poderle dar ese perdón y por su gracia la vida eterna, con su presencia y la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para revertir esos cuestionamientos existenciales que puede tener el uno el otro. ¿Qué podemos concluir? Pues que simplemente un hogar cristiano es el resultado de esa relación personal con Cristo de cada uno de esos individuos que conforman esa familia. O sea, es una decisión de dejar la autonomía y la heteronomía para optar por la teonomía, el cual es una decisión personal y no grupal. Romanos 19 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Por lo tanto, Dios está con un trato siempre individual para con cada uno de sus hijos. Juan 1:12 lo deja claro y dice: más en cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Con base en esta pequeña introducción, tenemos que analizar el tema del temperamento, el carácter y la personalidad. El Salmo 51:5 dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Como bien sabemos, a la raíz del pecado de desobediencia de Adán y Eva que vimos la sesión pasada, todos nacemos pues del pecado original. Además, al nacer venimos programados con una información, tanto genética que proviene de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chosnos, que define nuestro temperamento y que esto lo llama así la psicología, que es esa parte de la personalidad cuyo origen se asienta en esa herencia genética. ¿Sí? Y esta herencia genética no solo define los rasgos físicos, las habilidades intelectuales y las habilidades artísticas, sino también la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar, de reaccionar y también la manera de comportarnos. Y aquí podemos ver al autor de esto, que fue el médico griego Hipócrates, en los años 460 a.C. Este definió los 4 tipos de temperamento que se pueden presentar en los seres humanos, que son el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Ahora bien, adicional al temperamento, ese temperamento heredado, el ser humano, con base en ese contexto familiar, cultural y natural, el cual va creciendo
y que éste le estructura su carácter. Entonces el familiar, pues padres, madre, ¿cierto? Que nos manifiestan esa relación de afectos y de valores. En el contexto cultural, pues el idioma, los aspectos étnicos, la evolución histórica, el entorno laboral. Y en el natural, pues todo lo que tiene que ver con el clima, con lo urbano y lo rural. Y esto va en todo el periodo que se va desarrollando en todo el proceso de mi vida. Y pues, estructura el carácter. ¿Qué es el carácter? Se llama el carácter a la personalidad que se genera durante la vida de la persona, de su experiencia y además de su cultura. O sea, todo el desarrollo que tenemos y la educación y toda nuestra parte formativa en todas las áreas. Entonces, el temperamento más el carácter, ¿cierto? Es lo que es igual o define mi personalidad. En otras palabras, definen el comportamiento de mi carne, lo cual comprenden el cuerpo, que es la alimentación, el manejo de mi sexualidad, la forma de vestir, etc. Mi alma, que es la mente, mi forma de pensar, las emociones, lo que siento, y la voluntad, mi forma de hablar y actuar. Además de eso, las creencias religiosas. Entonces, cada uno de nosotros, ¿cierto? Llegamos a tener o llegamos cuando ya nos casamos a un matrimonio con un tipo de personalidad. Cuando salimos de nuestras casas, pues adquirimos y cada uno, tanto el hombre como la mujer, llegan con su equipaje a ese nuevo hogar. Y cuando estamos o cuando las personas están sin Cristo, nuestra personalidad se manifiesta en esas diferentes situaciones del día a día de nuestro hogar, tanto con sus fortalezas como con sus debilidades. Como dice mi esposa, con las apuestas en un casino. A veces se gana o se acierta, otras veces no. Pero al final del resultado, pues da pérdida. Pero cuando tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo y permitimos que Él tome por completo el control del día a día de nosotros, ¿qué sucede con nuestra personalidad? ¿Qué creen ustedes que va a suceder con nuestra personalidad? Lo podemos revisar en el Salmo 139, 13 y 16, porque allí esa herencia genética en el creyente, pues Dios siempre ha tenido y tendrá el poder de esta. Y aquí lo podemos ver, Salmo 139 del 13 al 16. Y fíjense en lo que dice tan hermoso, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Luego, cuando en el día a día de nuestra vida estamos conectados con Dios a través de esas disciplinas espirituales, como son la oración, la lectura de la palabra y puesta en práctica de la misma, el ayuno, la adoración, la alabanza, Dios a través de su Santo Espíritu, pues va a actuar en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Va a transformar nuestro temperamento, que les acabo de mencionar, primario y secundario, para bien. Es decir, como lo tenemos en esta gráfica de este hombre y esta mujer. Porque bien lo dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es decir, todo aquello que era desagradable en mi vida, tanto en mi carne, en mi cuerpo, emociones, voluntad, que me hacían ver un reflejo hacia el exterior y la contaminación desde el interior, pues el Señor simplemente a través del Espíritu Santo, habiéndolo reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, pues Él va a revertir toda esa
cosa que yo tenía. Y va a florecer en mí que una de las características del fruto del Espíritu Santo, el gozo. Por eso se va a desarrollar ese poder, ese carácter de Cristo en mi vida. Y eso lo podemos ver nosotros en Efesios 4, 13, 15. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay que conocer al Hijo de Dios, a Jesús, qué hizo, cómo lo hizo, cómo actúa, qué enseñanza nos da. Así ya no seremos zarandeados como niños por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, otra característica del fruto del Espíritu Santo, creceremos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Entonces, con base en esto, a continuación vamos a revisar uno a uno los 4 tipos de temperamento mencionados, con todas sus fortalezas y debilidades, de tal forma que cada individuo pueda identificar su temperamento, el primario y el secundario, con sus fortalezas y debilidades, para que con Cristo en el día a día potencialice las fortalezas y someta esas debilidades. Mateo, Mateo 26:41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, inicialmente revisaremos los temperamentos cuya emoción primaria corresponde a la ira, que son el temperamento sanguíneo y el temperamento colérico. Y finalmente revisaremos los temperamentos cuya emoción primaria es el temor, no el temor reverente a Dios, sino el temor de terror, de angustia, de miedo, que son el melancólico y el temperamento flemático. Arranquemos pues con el temperamento sanguíneo, ¿sí? Y las personas sanguíneas pues se caracterizan ¿por qué? Por ser ¿qué? Con unas fortalezas como las tenemos aquí, el cual son alegres, expresivos, atentos, cálidos, amistosos, hablador, entusiasta, compasivo. Wow, tiene el sanguíneo una cantidad de elementos que lo componen que son muy buenos, porque son compasivos y son dolientes del dolor ajeno. Entonces, muy chévere, ¿cierto? Pero fíjense que también tiene unas debilidades que suelen cambiar de parecer, pues con facilidad. Buscan el placer inmediato. Son inestables, pocos disciplinados, improductivos, exagerados, egocentristas, impulsivos, jactanciosos, débil de carácter. Es decir, tiene unas fortalezas bien demarcadas, pero también tiene unas debilidades bastante desgastantes que permiten a este individuo que tiene estas características a trabajar bastante para revertir esas debilidades y potencializar esas fortalezas. Ahora bien, un personaje bíblico que tenga este carácter, ¿cuál puede ser? El apóstol Pedro. A lo largo de caminar con Cristo, fueron manifiestas las fortalezas y las debilidades propias de este personaje, como un temperamento demostrado sanguíneo. Y cuando lo vemos en Juan 8:20 y en Mateo 26:69-74, cuando niega a Jesús, ¿verdad? Ustedes lo pueden revisar en toda la historia. Pero cuando Pedro, y aquí va lo importante también, recibe el poder del Espíritu Santo, pues dominó esas debilidades, esos altibajos que él tenía, y exaltó esas fortalezas. ¿A través de quién? De Jesucristo, del poder del Espíritu Santo. Cuando él se da cuenta de que andaba con su jefe, pero que aparece ese día de Pentecostés
Y el Espíritu de Dios usa sus labios con ese tremendo poder y con esas fortalezas que le caracterizaban al sanguíneo y lo pone a predicar de Jesús. Esto lo vemos cuando también lo vio en el Sanedrín, un hombre moderado, un hombre que inspirado por el Espíritu Santo, pues convence. Cuando el creyente sanguíneo permite que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios transforme el temperamento o su temperamento, verá como hizo con Pedro. Se potencializan esas fortalezas, pero ¿para qué? Para la obra del Señor. Y el Espíritu Santo pues revierte esas debilidades. ¿Para qué? Para menguarlas y para tenerlas ahí, que no florezcan, para que esta persona siempre sea lleno del pleroma de Dios. Entonces la persona sanguínea, aún después de ser llena con el Espíritu Santo, será extrovertida y tal vez hable tanto como antes, pero abandonará definitivamente ese uso de las malas palabras, de esos cuentos obscenos, pues que son parte de ese temperamento natural del sanguíneo, que es incrédulo, unas veces sí, otras veces no, y pues continuará haciendo suyas las emociones de los demás. Pero en primer lugar, puede cambiar de llorar de la risa por avergonzar a los demás, ahora llora con los que sufren porque los ve llorar y se mete en los zapatos de él. Y esto lo va a estimular bajo las promesas que Dios le da para que pueda ver que el que actúa en él lo hace hablar porque tiene un autor que lo reconoce y que lo pronuncia. ¿Para qué? Para que fortalezca esa razón de fe que tiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hace esa buena defensa, pasa lo mismo que pasó en Pentecostés con Pedro. ¿Sí? Ahora bien, el sanguíneo, ese débil carácter que, que tenía, se fortalece y evita que su actitud de seguirle la corriente a los demás o de poner resistencia sea cada vez más débil para que su vida personal sea organizada y actúe conforme a la voluntad del Padre. Porque allí aparece algo muy hermoso que es la paz, que son las fuerzas del Espíritu Santo que le entrega a esa persona sanguínea. Ese desarrollo de ese fruto del Espíritu Santo. Cambia ese egocentrismo por una humildad. Sus conversaciones dejarán de girar alrededor de su persona, de ese egocéntrico, y lo hará en torno a Jesucristo, a esa obra cristiana. Dejará de ser, como les estaba diciendo, ese personaje fanfarrón del pasado y hará que se contagien de la fe que él ahora predica o que el sanguíneo puede predicar. Revisemos rápidamente el colérico. Y el colérico se caracteriza a igual manera como el sanguíneo con unas fortalezas y unas debilidades. Y en estas fortalezas del colérico ahí es una persona firme, segura, voluntariosa, independiente, visionario, práctico, optimista, productivo, decidido, líder, es un líder natural y también es muy talentoso. Y algo muy bonito que tiene el colérico es que es organizado. Pero fíjense que también tiene unas debilidades. Y esas debilidades, pues él tiende a ser frío y no emocional. Es autosuficiente. Siempre es lo que yo diga, como yo lo diga, cuando yo lo diga. Es impetuoso, dominante. Quiere tener todo en sus manos. Pero también es poco de pedir perdón, disculpas. Y algo que no es muy bueno del colérico es que es rencoroso.
sarcástico, irascible, es cruel, no hay compasión, es autoritario, es terco, es decir, necio, es poco simpático y también es difícil de complacer a los demás, para los demás. Un personaje que es característico de estas características, perdón la redundancia, de este colérico, pues es el apóstol Pablo. Y vemos que antes del encuentro personal con el Señor, camino a Damasco, son manifiestos ese comportamiento, esas debilidades propias, que lo vemos en Hechos 9:13, Hechos 8:1-3. ¿Por qué? Porque lo ve que él consentía, y cuando se habla, se narra el asesinato de Esteban, apedreado, el primer mártir cristiano. En Hechos 9:1-2 lo hallaban como respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. En Hechos 9:3-19, pues cuando ya viene esa conversión camino a Damasco, se observa cómo el Espíritu Santo transforma aquellos impulsos que les acabo de mencionar o narrar, parafrasear en los versículos anteriores. Pues allí ese cruel Saulo de acabar con los cristianos o de meterlos a la cárcel o de aprobar su asesinato, pues demuestra ese liderazgo servil que tenía, autoritario, abnegado, y lo lleva al Evangelio de Cristo, para llevarlo tanto al pueblo judío como también a todas las naciones. Y en Hechos 9:15 dice claramente: ve, le dijo Ananías, insistió el Señor. Y ahí el Señor es muy claro, y aparte de que le dice ve, insistió el Señor, aparte de que da la orden, le explica también con mucho amor, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. No necesitaba explicarle a Ananías, sino darle la orden, pero él lo hace. Dice, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Entonces, a continuación, veremos cómo transforma el Espíritu Santo las debilidades de ese colérico y potencializa sus fortalezas para la obra del Señor. Entonces, el colérico, lleno del Espíritu Santo, se tornará en un dinámico y eficaz líder cristiano. Su vigorosa fuerza de voluntad, dirigida por el Espíritu Santo, lo hace notoriamente productivo. Experimentará una enriquecida paz que reemplaza su tendencia natural a la ira. ¿Se acuerdan de la emoción primaria? La ira. Le será cada vez más fácil confiar en la sabiduría del Señor, porque lo escucha, porque decide cambiar y revertir esa autosuficiencia en esa humildad. Además, cambia lo brusco, lo torpe y hasta detestable a lo delicado, amable y cortés, porque está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Y transformará la orgullosa actitud de ese colérico en una encantadora mansedumbre y humildad. Es decir, esas 9 características del fruto del Espíritu Santo las potencializa y las pone en práctica: amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Entonces, ¿lo dirige quién? El Espíritu. Y tendrá una personalidad tan agradable que le permitirá hacer amigos. Como lo hizo, todo el mundo le tenía a Pablo respeto, de miedo, de terror. Nos va a acabar, nos va a eliminar. Y termina siendo y sentándose con los apóstoles y llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pasemos al melancólico. Y el melancólico pues se caracteriza también por ser o por tener unas fortalezas y unas debilidades. Y esas fortalezas, mire, es un tipo creativo, constante, talentoso, intelectual,
perfeccionista, es dotado, es analítico, estratega, ¿no? Pues ¿quién no quiere ser entonces melancólico? Abnegado, trabajador, autodisciplinado, termina lo que empieza. Pero fíjense en las debilidades que le caracterizan a este personaje. Es variable, su humor varía con facilidad. ¿Qué persona más harta que si está haciendo sol, entonces es chévere? Si llueve, entonces es amargado. Andar con una persona se aburre, autocentrado, propenso a preocuparse, preocuparse. No se ocupa, se la pasa queja tras queja tras queja, una preocupadera que lo lleva a la angustia. Vengativo, puede explotar con ira. Irascible no como la primera emoción que analizamos en el sanguíneo colérico, sino ya es una segunda emoción donde puede ser o explotar con la ira, o sea, carga por dentro su propia cruz, como dirían por ahí popularmente. Es susceptible, es teórico, es insaciable, negativo, bueno, en fin, crítico, preocupado por lo que dicen o hacen los demás, por lo que piensan. Entonces viven en función de miedos y miedos y miedos y miedos, temores. ¿Quién podemos ver como personaje bíblico en este temperamento melancólico por excelencia? El apóstol Tomás. Es un temperamento que si bien es cierto, cuando es lleno del Espíritu, pues desarrolla todas unas ventajas al igual que los anteriores. Pero a este personaje se le conoce, o este discípulo se le conoce como el discípulo de la duda, por esa declaración que hacen en Juan 10:25, ¿no? Que si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera en el dedo en lugar de los clavos y metiere la mano en su costado, no creeré. O sea, más incrédulo, ¿para qué? Pero este no es el único ejemplo del pesimismo melancólico de Tomás. En Juan 11:16, Jesús insistió, a pesar de la advertencia de sus discípulos de no ir a Judea porque los judíos procuraban matarle, en ir al hogar de Lázaro en Betania, y al ver la determinación del Señor, Tomás expresó ese pesimismo al decirles a sus condiscípulos, vamos, también nosotros, para que muramos con él. O sea, es una duda, no, todavía no sabía con quién andaba. Humanamente hablando, ese hombre estaba pues condenado al fracaso. Pero esto no ocurrió así con Tomás, porque después de ser lleno del Espíritu Santo, Tomás se dedicó a qué? Fielmente al servicio de Dios, al servicio del Señor. Y a continuación vamos a ver cómo se transforma por parte del Espíritu Santo las debilidades del melancólico y se potencializan esos numerosos talentos para la obra del Señor que tiene este melancólico. Entonces podemos ver que lo que dice en primera de Timoteo 1:15, que los pecadores, ¿sí? Es un receptor de la ilimitada misericordia de Dios que le permite disfrutar, ¿sí? A los demás a pesar de esas debilidades. Ya no se vuelve tan exigible, ya no les cae encima, ya no los juzga, ya no los critica, sino se mete con esa bondad del Espíritu Santo. Hay un perfeccionamiento, ¿sí? Santiago 1:2 habla también de que por medio del Espíritu Santo anula ese pesimismo, esa depresión, y más bien se dedica a la obra del Señor, donde podemos encontrar ese gozo supremo de Dios. Se llena del Espíritu y se conforma del dejar el resultado en las manos de Dios. Este Espíritu Santo anula esa tendencia de pesimismo,
de depresión, de inconformismo, el melancólico. Uy, ese cuestionamiento y esa lucha interior del melancólico es muy fuerte, porque se juzga mucho cuando la persona no trabaja a través del poder del Espíritu Santo, pues se cuestiona mucho, se maltrata mucho y eso se ve reflejado en su cuerpo, en su condición, se enferma bastante, se preocupa muchísimo y eso le trae unas depresiones profundas tremendas. Pero cuando sale a través del Espíritu Santo, uy, es una persona muy ordenada, muy carismática, es una persona que todo el mundo quisiera estar con la persona porque se sabe meter en los zapatos del otro. Bueno, finalmente pasemos al temperamento flemático. Y este se caracteriza por ¿qué? Por esas fortalezas que es tranquilo, es muy exacto en hacer sus cosas bien, además también es como el anterior, organizado, no es eficiente, es eficaz. Eso es una ventaja muy bonita de este temperamento, de este flemático. Es confiable, o sea, es muy reservado, es objetivo, es diplomático, es práctico, humorista, calmado, es de pocas palabras, es conciliador y es sencillo. No, pues esa es la perfección, pues. Pero fíjense en las debilidades que tiene este temperamento. No tiene motivación, le gusta estar moroso, es egoísta, como siempre es tan organizado y tan eficaz y tan diplomático y es una persona tan rígida que se vuelve egoísta, mezquino, está por encima de los demás, autoprotector, pasivo, y esto lo lleva a ser indeciso, la indecisión lleva a la cobardía, a la ansiedad, al pesimismo, huye de todos los compromisos, no quiere estar ahí, es de pocas palabras, y esto lo lleva siempre a ser el centro de atención o suspende ese rol de liderazgo. Y lo vuelve terco, lo vuelve necio, resistente a los cambios. No le gustan los cambios porque se le salen del control. ¿Y quién podemos ver como ilustración bíblica que actuaba de esta manera en la vida de un flemático? El tranquilo Abraham. Y el temor que le dominó casi toda la vida de este gran patriarca llegó al colmo de que en dos oportunidades su temeroso egoísmo pues que le permitió ir a negar a su esposa y hacerla pasar como su hermana, casi nada, ¿no? ¿Por qué? Porque era una mujer muy hermosa y pensó, no, si el faraón se da cuenta y luego Abimelech, me van a matar. ¿Por qué? Porque se quieren casar con ella de lo bonita que era. Entonces este cobarde se transformó a tal grado que por el don de fe, que él se dijo, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Porque no había otra manera. Porque imagínense a la propia esposa, o sea, era tanto el temor que tenía, de terror que lo consumía, y es el padre de la fe. Entonces la mayor necesidad de ese flemático es que el Espíritu Santo le ayude a superar esa pasibilidad, esos temores, para enfrentar que los retos y no aparentar que está bien cuando hay una tormenta. Y hay que, y no, y permite, y a este le permite ya después no despreciar esas oportunidades que Dios le da en su vida. ¿Por qué? Porque cuando anda en el terror, pues se le vuelve un temor constante y desaprovecha todas las bendiciones, lo contrario. Y este le hará la transformación a través del Espíritu Santo que le va a traer tranquilidad interior, cambia ese terror consumo y va a lograr superar esas debilidades porque tiene esa capacidad, ese potencial de ser un excelente líder. A medida que su corazón se llene hasta rebosar de su genuino amor por los demás, saldrá de ese caparazón, de esa autoprotección y pues vigorosamente va a estar al servicio de Cristo porque ya está plantado y ya sabe cuál es
su personalidad. A medida que crezca su amor por el Señor, pues es capaz de olvidarse hasta de sí mismo. Por eso el Señor lo amó tanto. Y anulará uno de sus peores problemas, el temor. Y se convierte en esa bondad y en esa mansedumbre del Espíritu Santo que lo hará pasar por, por superar y por estar feliz en sí mismo para poder llevar ese mensaje. O sea, vuélvelo igual, ¿no? Con el fruto del Espíritu Santo desarrolla esas 9 características y lo hace un hombre muy agradado para el Señor. Finalmente, pues tenemos que mirar que la armonización de los temperamentos van en la familia. Y una vez identificado ese temperamento primario y secundario de cada uno, pues no los puedo utilizar para justificarme. Es que yo soy melancólico, yo soy así, entonces lloro a toda hora, ¿sí? O ese flemático, entonces yo estoy lleno de terror, ¿cierto? O ese sanguíneo, entonces así soy yo, así me conocieron, entonces no nadie me cambiar, o ese eh, eh, colérico que va lleno de la terquedad, de la autosuficiencia, de ese liderazgo de que todo se hace a mi manera. No, sino que esos comportamientos negativos se vuelven a unos, a unos moldes que debo presentarle al Señor para que esas debilidades no sigan incurriendo en mi vida y pueda renunciar y cortar en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo para acabar con toda esa iniquidad, con todas esas ataduras y con todas esas maldiciones generacionales que van de primera hasta cuarta generación y que han recaído sobre mi vida. Por lo tanto, Isaías 53:5 nos lo deja claro, profetizando más de 400 años atrás de la nueva era, porque dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es decir, que hay que pedirle a Dios que potencialice esas fortalezas de mi temperamento primario y secundario y revierta esas o se mengüen esas debilidades para que no aflorezcan y no hagan más daño tanto en la persona como hacia los demás. Y en cuanto a la relación que podemos tener con cada uno de estos temperamentos, ya sobre todo hablándole a los matrimonios, pues tenemos que identificarlos para qué, para poder ayudar a quién, a mi cónyuge, para no seguirle atacando. Claro, como usted es así, como usted es flemático, como usted está en falta de iniciativa, de liderazgo, etcétera, no, debo más bien perdonarle, saltar esas fortalezas, ayudarle y orar por esas debilidades sin quejarme, ni juzgarle, ni recriminarle. El ayudarnos el uno al otro a potencializar nuestras fortalezas y minimizar esas debilidades nos van a traer algo muy bonito en Cristo Jesús para con nuestras próximas generaciones. Porque esto nos va a ayudar a entender ese comportamiento de nuestros hijos. Y para finalizar, cuando identificamos nuestro temperamento primario y secundario, estaremos mejor que equipados para reconocer esas oportunidades, pero también para evitar esas debilidades que anulan el potencial que Dios nos ha dado tanto al uno como al otro. Y asimismo, cuando nos identificamos con el temperamento primario y secundario de los demás integrantes del mismo núcleo o familia, entenderemos mejor esas actitudes y esto pues obviamente va a mejorar esa relación familiar, esa relación interna. Cuando yo conozco cómo es mi esposa, cómo es el esposo, cómo son mis hermanos, a los solteros, cómo son mis padres, cuando yo analizo todo eso, pues yo voy a dejarles de criticar, de juzgar, de cuestionar
Más bien los voy a ayudar a revertir, a que conozcan, para que todos caminemos en un mismo sentido. No interesa cuál sea, no importa cuál sea tu temperamento. Dios nos puede cambiar y hacer que nuestras vidas sean útiles para su servicio. Y esto solamente se llega cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu Santo, ya se los he dicho hoy. Cualquier persona llena del fruto del Espíritu Santo, sea sanguínea, colérica, melancólico o flemático, pues va a manifestar esas 9 características del Señor que se van forjando en el carácter de Cristo Supremo. Y que nosotros en toda esa etapa de crecimiento, pues vamos a potencializarlas, a expresarlas, a hacerlas, y se vuelven un duplicador para nuestras próximas generaciones. Veamos lo que dice en Efesios 4, 13, 15. De este modo todos llegaremos, no algunos, sino todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y luego viene la condición allí, dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, sino más bien al vivir con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, nuestro modelo, Cristo. Con esto terminamos nuestra segunda unidad de la tercera sesión y espero que tengan un excelente día en el momento que estén y que disfruten y que trabajen arduamente para que puedan potencializar lo hermoso que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, hombres y mujeres. Los amo en Cristo Jesús. Chao, chao.